Y pues, buenas noches. Eh, Vamos a comenzar este tiempo con una oración al Señor. Amén. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Queremos cantarte, oh Dios. Hemos cantado, Señor, y hemos podido, oh Dios, expresarte, oh Dios, lo más hermoso que tú eres, Señor, lo más bello. Pero en esta hora, Señor, te pedimos, oh Dios, que tú, oh Dios, ilumines nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir el consejo de tu palabra. Que tu palabra, oh Dios, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos transforme, Señor. Todos los que estamos aquí necesitamos ser transformados, Señor. No importa, Señor, cuántos años llevemos en el Evangelio, no importa cuántos años hayamos estado, oh Dios, escuchando tu palabra. Cada día te necesitamos y te necesitamos más, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí y pedimos, oh Dios, que solamente la gloria sea para Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a tomar nuestros lugares y hoy quiero hablar de un tema del que no quisiéramos que hubiera, pero todos los cristianos pasamos por situaciones que no quisiéramos, pero que a la luz de la Biblia son necesarias. Y en este caso quiero hablar acerca del propósito de las tribulaciones o de las pruebas. Pero no sé cuántos de nosotros hemos pasado por tribulaciones o pruebas. Todos, ¿sí? Todos, de una manera o de otra, pasamos y cuando estamos pasando por esas pruebas o tribulaciones, sentimos que se nos hace eterno, ¿no? Y obviamente hay tribulaciones o pruebas que puede durar un día a lo mejor. O sea, un momento de angustia te puede durar un día. Porque a lo mejor alguien se enfermó, no sé, pero de pronto Dios actúa y solo ese día o 2 días duró y tú dices, bueno, duraron 2 días y ya. Pero hay pruebas o tribulaciones que duran mucho tiempo. Y el hecho de que dure mucho tiempo, pues eso nos desgasta. Ajá, nos desgasta. Pero como les decía yo, a veces no quisiéramos que existieran las pruebas, las tribulaciones, pero nadie se puede escapar de ellas. A veces en esas tribulaciones nos desesperamos, lloramos, dudamos, nos desanimamos, nos quejamos, bataleamos, como decimos, ¿verdad? Porque yo no sé cuántos de ustedes de pronto dicen, híjole, ya, ¿cuándo se va a acabar esto? Ujú. Recuerdo, por ejemplo, hace casi 2 años, ¿no? De lo de Cari, ahora en diciembre, precisamente, y yo nada más, o sea, recuerdo eso y créanme que yo estaba así con el pendiente de decir, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? De hecho, recuerdo que cuando fuimos a ver a Clau ese día, ese domingo, pues yo le decía, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, pues aquí me tengo que quedar. O sea, y tú te quedas así como que, híjole. O sea, yo le decía a mi esposa, créeme ¿qué más podríamos hacer por ellas? Y es un tiempo de espera en el que de pronto hay muchos pensamientos que se te vienen a la mente. De pronto te desanimas, de pronto entra la duda, de pronto entra diversas situaciones. Incluso en algunos hasta empiezan a cuestionar a Dios. Ajá, porque cada quien de pronto lo enfrentamos de diferente manera. Y la tribulación o las pruebas, por más que las quisiéramos evitar, no es así. No la podemos, no hay manera de evitarlas. Las tribulaciones y las pruebas son parte de la vida y específicamente del andar en Cristo. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33, y eso no, se nos debe quedar bien, bien grabado. Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Quién lo puede leer, por favor, en voz alta?
Ujú. Fíjense, si usted lee el versículo 32, Jesús les está hablando a sus discípulos que los van a perseguir. Ajá. Los van a perseguir y a él lo iban a prender, dice, y en realidad me van a dejar solo. O sea, y en ese contexto les está diciendo Jesús, estas cosas yo les he hablado, o sea, yo les estoy advirtiendo, dice, para que en mí tengan paz. Pero imagínense, o sea, el choque en la mente de los discípulos, nos estás diciendo que van a venir, te van a aprender, nosotros nos vamos a ir, pero todavía que nosotros tengamos paz. O sea, de pronto resulta como que, y les dice Jesús esto, que tal vez algunos de nosotros no lo veamos como una promesa, pero es una promesa. Pero es una promesa no de que nos va a ir bien. A casi todos nosotros nos gusta oír promesas de que nos va a ir bien. Pero este tipo de promesa dice, en el mundo tendrán aflicción. Es una promesa. En el mundo tendrán aflicción, dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, aflicción significa presión, o sea, es un tiempo en el que estás presionado, hay presión en tu vida, que hay estrechez, que hay angustia y hay tribulación. Eso es aflicción. Y vuelvo a repetir, yo creo que todos hemos pasado por ese tiempo en el que a lo mejor tu papá, tu mamá, tu hijo se enfermó y no sabes qué hacer. Y a todos nos ha pasado, estoy seguro. Y estás de pronto en un tiempo de presión en el que quisieras correr, pero el Señor dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Ahora, desafortunadamente algunos piensan que ser discípulo de Cristo es una vida color de rosa. De hecho, a veces, y desafortunadamente, pintan el evangelio como que acércate a Cristo y tus sufrimientos se van a, o sea, se van a acabar. La pregunta es si la Biblia dice eso. La verdad es que no. Por eso es por lo que precisamente eso de pare de sufrir es un engaño, ¿verdad? Porque te acercas a Cristo y tal pareciera que en lugar que se acaben tus sufrimientos, son peores. ¿Verdad que sí? Son peores muchas veces. ¿Por qué? Porque en primera, cuando estaba uno en el mundo, pues el diablo te tenía dominado. Vienes a Cristo, naces de nuevo, pues el diablo se te va a voltear, o sea, te conviertes en un enemigo de él. Ujú. Entonces, algunos piensan que voy a seguir a Cristo, mis problemas se van a acabar, pero la verdad es que no es así. Les han pintado un evangelio falso. Ujú. Si bien es cierto que nadie quiere pasar o queremos pasar por pruebas y aflicciones, sin embargo, la Biblia claramente dice que son necesarias y entonces debemos aprender a enfrentarlas. Sí, antes estaba yo mejor. Esa es una clásica, ¿verdad? De personas que de pronto se quieren justificar y dicen, no, 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 ya déjenme así. Antes estaba yo mejor. Antes de ir a la iglesia, antes de ser cristiano, déjenme así. Pero veamos Hechos capítulo 14, versículos 19 al 22. Hechos capítulo 14, 19 al 22. Y este es uno de los pasajes que obviamente los que predican un evangelio sin sufrimiento, este tipo de pasajes nunca los leen, pero es muy claro lo que dice la escritura. Hechos capítulo 14, versículo 19. Fíjense, dice, ¿ya lo tienen? Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, ojo, lo apedrearon. Dice, le arrastraron fuera de la ciudad. No solamente lo apedrean, lo arrastran pensando que estaba, ¿qué? Muerto. Seguramente entonces estaba inconsciente. Apedreado, arrastrado, medio muerto.
Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Yo no sé si ustedes se imaginen, yo de pronto echo a volar mi imaginación en los pasajes, pero imagínense cuando vuelve en sí Pablo. Los discípulos están ahí como, ¿y ahora qué hacemos? Y Pablo agarra, se sacude el polvo y entra en la ciudad. Pero fíjense, luego dice, el versículo 20, en la segunda parte, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. No se tomó unas vacaciones. Al día siguiente se va para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Quién? ¿No fue ahí donde lo apedrearon? ¿Verdad que sí? A ver, Pablo, como que no te sirvió la calentadita que te dieron. Versículo siguiente, el 22. Esto es lo que a mí me conmueve tanto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de algunas tribulaciones, dice algunas, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Y cuántos de nosotros sabemos más o menos lo que pasó Pablo? ¿Cuáles fueron los sufrimientos del apóstol Pablo? Bueno, ¿lo qué? Lo apresaron. Aquí, por ejemplo, lo apedrearon, lo arrastraron y lo dejaron medio muerto. Pero además dice que una o dos veces sufrió naufragio. Que va en un barco, se hunde, le pasa algo al barco y prácticamente se queda prácticamente con una tablita, con algo ahí en el mar, a mitad del mar. Imagínense. Ahora, imagínense la escena. Pablo, uno de esas está mencionado en el libro de Hechos. El barco se daña, ellos quedan en alta mar, y es alta mar. O sea, imagínense, primera, ¿cómo estaría la temperatura del agua? Fría. No estuvo un ratito. Imagínate la temperatura. Con hambre, puede ser. ¿Qué más? Con los peligros, porque es alta mar, pues cualquier tipo de animales acuáticos te puedes encontrar. A lo mejor agarradito solamente de un pedazo de madera. No era Jackie Rose, ¿verdad? O sea, imagínense la escena. Dice que de los judíos lo azotaron, por lo menos recuerdo, de una vez, 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes le dieron. Uno de los que más sufrió por causa del Evangelio, que viene en el libro de Hechos, es Pablo. ¿Cómo a Pablo de pronto sufre todo esto y les dice a los discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Estas son también de las partes que nosotros no quisiéramos que vinieran en la Biblia, pero vienen en la Biblia. Ujú. Sí, Julio. Ujú. Ujú.
Ujú. Sí. Ahora es algo extraordinario pensar, regresando un poquito a meditar lo que leímos en Juan 16:33, para que en mí tengan paz. ¿En medio de qué? De la aflicción. Ahora, ¿eso humanamente es fácil? No. Muchas veces lo que más perdemos en una aflicción es la paz. Yo siempre he pensado que si tú pierdes la paz y el gozo, estás perdido. Ujú. Estás perdido. ¿Por qué? Porque, y es algo que quiero hablar un poquito más adelante, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, tú pierdes el gozo, olvídate. Pierdes la paz, olvídate. Cuando alguien está en paz, puede pensar claramente. Pero cuando alguien ya perdió su paz, no sabe ni para dónde va. O sea, está todo, voy para allá, voy para acá, ¿qué hago esto, aquello? Pero aquel que tiene paz está pensando, o sea, con claridad. Ahora, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros en realidad no podríamos, pero es una promesa del Señor. Ahora, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no nos quiere ahorrar sufrimiento. Él no nos quiere ahorrar sufrimiento. Y tampoco es que Dios disfrute viéndonos sufrir en tiempos de aflicción. O sea, no es de que le voy a meter voy a permitir esto. No, o sea, Dios no disfruta, pero realmente debemos aprender qué debemos hacer en dichos tiempos, en tiempos de aflicción. Hay personas que cuando ven el sufrimiento o están en sufrimiento se preguntan, ¿no que existe un Dios de amor? ¿Y por qué no hace nada si existe ese Dios que es un Dios de amor? ¿Por qué no evita el sufrimiento? ¿Y cuál es uno de los argumentos clásicos de los que se dicen ser ateos? Si existiera Dios, no permitiría el mal, no permitiría que la gente sufriera y no habría pobres allá en África. Primera, pobres hay en todos lados, ¿verdad? O sea, no es de que nada más en África, pero casi siempre se pinta eso. Y entonces, en la lógica de ellos, concluyen, no existe Dios. Porque si existiera, Él, en definitiva, no habría sufrimiento. Esa es su lógica de él. Pero el propósito de las aflicciones es claro en la Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Y qué versículo tan extraordinario. Y muchas veces este, hay Hay días en los que yo trato de meditar en este tipo de versículos, 29 y el 30 de Romanos 8, y la verdad es que mi cabecita no me da para mucho. Pero ve el versículo 29, ¿alguien lo puede leer, por favor? Y fíjense, cómo dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué quiere decir predestinó? O sea, pre es de que fue antes o, y dice destino, quiere decir que nos fijó un destino desde antes. ¿Cuál es el destino desde antes? Dice que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios permite, como nos conoce, y todos sabemos que Él nos conoce perfectamente, ¿cierto? Como Él nos conoce, el propósito de Él es de que nosotros seamos como Jesús. Ahora, eso entonces nos lleva a pensar que la meta de todo discípulo de Jesús es llegar a ser como Él es.
Y ahí es lo más complicado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros nos alcanzaría esta vida para llegar a ser como Jesús. Ninguno. Entonces, pero ¿qué es lo que Dios usa para precisamente hacernos cada vez más parecidos a Jesús? Las tribulaciones, las pruebas. Ujú. Entonces, no digamos en medio de las pruebas y tribulaciones, ay, no salgo de una y ya estoy en otra. Hubo una persona que hace tiempo me decía, no salgo de una y ya estoy en otra. Es que Dios está obrando en nosotros. Es que depende con qué enfoque enfrentemos las pruebas. Ujú. ¿Por qué? Porque si la meta de Dios en nosotros es llegarnos a ser como su hijo, pues tan solo tenemos que entender, el Padre no quiso evitarle la cruz a Jesús. ¿Se acuerdan la oración en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Y el Padre allá arriba en el cielo, hijo, es necesario la cruz, porque si no, no puedes salvar a todos los que van a creer en ti. Ya. Entonces, el Padre no le quiso evitar la cruz a Jesús y tampoco nos evitará que carguemos nuestra cruz nosotros. ¿Mm? No nos va a evitar que carguemos nosotros la cruz. Cada prueba y tribulación que Dios permite que nosotros pasemos es para moldearnos y muchas veces quebrantarnos. Y esas son palabras que no nos gustan. El hecho de quebrantarnos es de que realmente Dios va a cumplir su propósito, está formando el carácter de Cristo en nosotros. Y yo no sé cuántos de nosotros, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que meditar. Si nosotros ahorita, por ejemplo, y yo sé que ya se viene el fin de año y algunos hacemos hasta propósitos, algunos, yo por ejemplo, por lo regular no hago propósitos, aunque de pronto han habido años en los que digo, ay Señor, ayúdame a ser mejor cada día, mejor este año. Y recuerdo hace un tiempo yo decía, Dios, que este año sea un mejor esposo, un mejor papá, un mejor hijo, un mejor servidor tuyo. Y yo le decía a Dios, permíteme en este nuevo año y yo al menos soy de los que sí, a fin de año, yo solito, como que volteo hacia atrás y digo, bueno, esto creo que ya he avanzado, en esto creo que todavía estoy atorado. Y no es algo que yo le diga a alguien, sino yo solito me evalúo. Pues también yo creo que estamos de acuerdo que no nos podemos engañar a nosotros, ¿no? Y nosotros sabemos cuando hemos avanzado en algo y cuando estamos atorados. Pero cada prueba y cada tribulación que Dios permite que nosotros pasemos es para moldearnos y quebrantarnos. Y en cada aflicción debemos entender, ok, la meta es hacernos como Cristo y no nos va a ahorrar sufrimiento el Señor. Ok, pero o sea, nosotros debemos de entender por qué Dios permite las pruebas. Porque en cada aflicción nuestra fe es probada. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y créanme que anoche que estaba yo terminando de preparar todo esto, yo dije, Señor, de verdad, o sea, tu palabra está plagada de versículos que nos hablan acerca del sufrimiento y de todo esto. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos, otra vez dice, en diversas pruebas, no en algunas, sino en diversas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y me llama la atención que ahora es Pedro hablando de esto, ya no Pablo, ya no Jesús, sino Pedro. Eso quiere decir que los discípulos entendieron muy bien las palabras del Señor. Y entonces Pedro aquí escribe, en lo cual ustedes se alegran, aunque por un poco de tiempo.
no les va a durar mucho. Pero dice, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas. Y fíjense, notemos una vez más que dice diversas pruebas. De aquí debemos entender, número uno, no son pocas las pruebas, y número dos, las pruebas son de diferente tipo. Diversas pruebas. Ahora, ok, entonces vamos entendiendo. El Señor ha prometido darnos paz en medio de la aflicción. En este mundo, mientras que vivamos, vamos a tener aflicciones. Vamos a tener tiempos de estrechez, depresión, de situaciones que nos agobian, que nos afligen, pero todo tiene un propósito. ¿Qué? Hacernos como Cristo. En ese proceso de cada prueba, nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe constantemente está siendo probada. Ahora, pero en ese proceso, ¿cómo debo enfrentar las pruebas? Ahí mismo, en primera carta del apóstol Pedro, pero ahora el capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y alguien que le quiera dar lectura en voz alta, por favor. Y fíjense, Pedro está escribiendo y dice, ¿saben qué? No se sorprendan, o sea, no se asombren, no, dice, del fuego de prueba. Ahora, recordemos algo, porque dice, del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Cuando nosotros estamos en el tiempo de la prueba, y aquí específicamente Pedro usa una expresión, el fuego de la prueba, una de las cosas que hace el fuego es que purifica, es que moldea. Y para esto de moldear, yo me acuerdo muy bien. Iba yo en la secundaria, estaba yo en el taller de estructuras metálicas y recuerdo que para hacer lo que se le llama caramelo, no sé si Julio a lo mejor lo haya hecho, ¿qué es lo que se hace? Con un cuadrado, con lo que tú vayas, lo tienes que meter al fuego. Y hasta que está rojito, es cuando ya tú con algo que se adapta ahí, empiezas a dar vueltas. ¿Qué es en realidad lo que estás haciendo? Estás moldeando, estás dándole una forma a ese fierro, a ese metal. Es precisamente lo que Dios hace cuando permite que nosotros pasemos por pruebas, Él nos está ¿qué? Moldeando. Pero una de las cosas que también se refiere a este tipo de expresión que escribe el apóstol Pedro, fuego de prueba, es que recordemos cómo purifican, por ejemplo, el oro a través del fuego. Entonces, cuando estemos en el tiempo del fuego, de la prueba, dice aquí del fuego de prueba, debemos entender, Dios me está moldeando. Pero además, o sea, dice, no se sorprendan, como si algo raro les estuviera pasando. No piensen que solamente son ustedes, versículo 13, sino que gócense. ¿Se acuerdan que les dije, si perdemos paz, si perdemos gozo? Pero qué curioso que la Biblia nos dice, número uno, el Señor nos promete paz en medio de la aflicción. Pero aquí dice, si no gócense. Ahora, yo les pregunto, ¿humanamente es fácil gozarnos en tiempo de aflicción? No. En tiempo de aflicción estamos chille, muchos de nosotros, ¿sí o no? Muchos de nosotros estamos así apesadumbrados, estamos, no sé, o sea, reaccionamos, pero a veces ni siquiera nos queremos gozar. Pero el Señor nos está diciendo, gócense. ¿Pero por qué? Dice, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, dice, se gocen con gran alegría.
¿Cuál revelación de su gloria? Cuando Él venga por nosotros. Entonces nos vamos a poder gozar, obviamente, de una manera diferente, pero como les decía yo, esto de gozarse suena ilógico y suena difícil, pero eso es lo que Dios nos dice. Ahora, muchas veces será difícil, pero no imposible que nos podamos gozar. Si Dios dice que enfrentemos las pruebas con gozo, es porque lo podemos hacer, pero no por nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo. Ahora, a veces la verdad que en lugar de gozarnos, nos desanimamos y algunos de nosotros hasta renegamos. Y empezamos a cuestionar a Dios, y empezamos, yo no sé a cuántos de ustedes, a mí me ha llegado a pasar algunas veces que de pronto, o sea, mi mente me quiere, o sea, esta mente me traiciona constantemente. ¿Por qué? Porque a veces estamos ahí en medio de la prueba y no puedo gozarme, no puedo, sino que al contrario me estoy como que desanimando y de pronto empiezo a cuestionar a Dios y de pronto yo digo, ay Señor, o sea, yo les abro mi corazón, realmente yo lo he hecho en algunas ocasiones, tal vez no muchas, pero sí en algunas ocasiones que de pronto, Dios, ¿por qué te sirvo? Trato de realmente llevar una vida recta delante de ti. Y de pronto empiezo yo, o sea, yo solito así, bueno, yo sé que es el Espíritu Santo, así como que, ¿y por qué no habrías de pasar por esto? ¿Tú quién eres como para que no pases por esto? Ujú. Pero algunos, hay personas que hasta reniegan. Y lo peor es de que algunos hasta vuelven atrás. Que dicen, esto no funciona. Esto del cristianismo no funciona. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, a algunos de ellos que vuelven atrás a causa de las aflicciones, y se acuerdan de la parábola del sembrador, incluso, que algunos volvieron atrás, simple y sencillamente, hay gente que vuelve atrás y dice, eso del cristianismo no es cierto, porque les vendieron un evangelio que se va a acabar tu sufrimiento, que los cristianos no tienes que estar enfermo, que los cristianos no deben de tener pobreza. Yo digo, uy, pues eso cómo aplicaría en zonas marginadas que son cristianos de verdad. No habría manera. Entonces, es un evangelio falso. Ahora, un ejemplo de cómo podemos enfrentar las pruebas, pues obviamente es Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Prácticamente en un día perdió todo. Ganado, riquezas, sus casas consumidas por fuego, sus hijos. Imagínense el dolor. Y se acuerdan lo que dice la Biblia, ¿no? Ahí en Job 1, donde dice que viene un criado, le da una noticia. Y dice, todavía no terminaba de hablar, viene otro y le da otra noticia, otra tragedia. Y viene otro y no, ¿y qué crees? Tus hijos también se murieron. Y yo no sé si nosotros, porque obviamente la historia es por demás interesante, pero nosotros, yo no sé si nosotros hemos considerado el dolor en el corazón de Job. En un día pierde todo, hijos, ganado, casa. Y yo siempre he pensado que Dios tiene excelente sentido del humor porque solamente le dejó a su esposa. Y su esposa, ¿qué es lo que le dice? Maldice a tu Dios y muere. Esa es la ayuda idónea. ¿Qué sentido del humor tan extraordinario tienes, Dios? ¿Por qué? Pues sí, y por lo menos le hubiera dicho, Job, mi amor, no te preocupes. De esto vamos a salir. No, todavía, doña Joba todavía se lo queda viendo. Maldice a tu Dios y muérete. No, pues con esa ayuda, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿qué? Pero, ¿qué dice? Vamos precisamente ahí a Job capítulo 1 versículos 20 y 22. Y la historia de verdad, y créanme, por lo menos estos dos capítulos de Job, uno los lee, los lee, los lee, y yo de verdad que merito tanto en este tipo de pasajes, y yo digo, wow, qué extraordinaria historia.
Job capítulo 1, versículo 20 al 22 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esa era una señal de duelo. Ajá. Y se postró en tierra. ¿Y qué fue lo que hizo? Adoró. ¿Le dolía en su corazón? Sí. Sí. Perdió todo. Tú pierdes 100 pesos y ya estás, ay, pobre de mí, que no has perdido nada. Ay, es que me tratan mal en el trabajo, me vieron feo, ay, cómo sufro por causa de Cristo. Cállate, chillón. O sea, no has sufrido nada. Y aquí Job está ciertamente con el dolor, pero se postra en tierra y dice que adora. Pero el versículo 21, él dice, y estas palabras son extraordinarias, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y qué dice? Sea el nombre de Jehová bendito. Aflicción, alabanza, gozo. Versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir que Job sabía que Dios tenía un propósito con él. Yo no sé cuántos se acuerdan el fin de la historia de Job. Dios le da lo doble. Creo que tenía 7,000 ovejas y ahora tiene 14,000. Casi casi lo está presumiendo, ¿verdad? Ujú. Ah, exactamente. Ujú, exactamente. Ahora, lo extraordinario es que cómo es de que él llega a la conclusión después de esta aflicción. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero fíjense, ¿no acaso antes ya vivía de una manera recta? Híjole. Y esta historia, vuelvo a repetir, es muy interesante porque podemos aprender tantas cosas. O sea, de la historia de Job. Número uno, el diablo actúa hasta donde Dios se lo permite. Porque ¿qué fue lo que le dijo? Solo no toques su vida. Ok, te doy permiso, pero no toques su vida. Número dos, hasta los hombres más justos e íntegros pasan por pruebas. Qué interesante. ¿Qué más? Dios en realidad no es la fuente del mal, porque por eso algunos dicen, ay, si existiera un Dios, ¿por qué permite? Dios no es fuente del mal, aunque sí lo permite, pero eso no quita que sea un Dios de amor y de bondad. Ujú. Y además, esta historia de Job, entre otras muchas, porque seguramente si nosotros nos ponemos a estudiar en sí la historia con detenimiento, podríamos sacar muchísima más enseñanza, pero quise considerar esto, podemos adorar a Dios en medio del dolor y la aflicción. En medio de la pérdida, aún así podemos adorar y alabar a Dios. Bueno, ¿suena fácil humanamente? No. Pero acuérdense, el propósito es que Dios está formando a Cristo en mí. Dios está formando a Cristo en mí. Job, aunque ciertamente él, él solamente entendía Dios. De oídas te había oído. Ahora te entiendo mucho mejor. Ahora te conozco mucho mejor. Porque precisamente lo describió muy bien Julio. Lo que, el propósito es que Dios mismo se iba a revelar a Job. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que debemos gozarnos? Y eso fue lo que hizo Job en realidad. ¿Por qué? En lugar de lamentarse y chillar y todo eso, adoró, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que Job dijo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. O sea,
Job decía, hay un propósito en esto. Y el propósito, pues al final del libro lo encontramos. Pero ¿por qué debemos gozarnos? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y entonces cuando la gente de pronto está desesperada en situaciones similares, tú estás alegre. Tú de pronto hasta puedes ir para allá, para acá, estás silbando, estás cantando. Oye, ¿por qué estás tan alegre en medio de lo que te está pasando? Porque Dios está conmigo. El gozo del Señor nos fortalece. Ahora, eso pareciera loco, pero tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Pablo, cuando lo encarcelaron. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pablo y Silas fueron encarcelados? Y dice la Biblia que a medianoche, en lugar de llorar, patalear y renegar, se pusieron a cantar a todo pulmón, porque ellos estaban en el calabozo de más adentro, los presos estaban más, no sabemos ni siquiera qué distancia. Pero Pablo y Silas tenían un culto de acción de gracias en medio de la cárcel. Y ellos estaban cantando a todo pulmón y dice el texto bíblico que los presos los oían. ¿Qué cantaban? ¿Quién sabe? Pero ellos estaban alegres cantando. Sí, ¿verdad? Ahora, eso es extraordinario, que en medio de la aflicción, el creyente puede estar cantando. ¿Por qué? Porque el creyente tiene esperanza. Ahora, eso no quiere decir que no nos dolamos. Claro que nos dolemos. Claro que cuando perdemos a un familiar, a un ser querido, lloramos, pero tenemos una esperanza. Ajá, tenemos una esperanza. Las pruebas y las aflicciones, por eso debemos de tener un, una teología correcta del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios dice, ya lo vimos, en el mundo van a tener aflicciones. Jesús fue lo que dijo. En el mundo van a tener aflicciones, pero acuérdense, el propósito es que Dios permite las aflicciones para hacernos más parecidos a Jesús. ¿Cómo debemos enfrentar esas pruebas? Con gozo, porque hay un propósito en cada una de esas pruebas. Dios no me quiere ahorrar sufrimientos. Dios está formando a Cristo en mí. Y estoy viendo por qué me debo gozar. Porque además, las pruebas y las aflicciones desarrollan carácter en nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. ¿Sabían ustedes que en muchas iglesias no les enseñan esa perspectiva bíblica? Sino solamente, no es que Dios no quiere que sufras, es que eres una princesa de Dios. Pues, por decirle tanto princesa de Dios, ahora ya esta iglesia es de homosexuales, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, en medio de la tribulación, ¿qué está forjando Dios en nosotros? Paciencia. Y esa es una de las palabras que a muchos de nosotros no nos gusta. Queremos todo rápido y estamos en una temporada de la humanidad en la que todo es rápido. Y yo siempre, y usted me escuchará seguido que cuando hablo de paciencia, siempre pondré ejemplos tan sencillos. De pronto alguien prende su computadora, se tarda en iniciarse y ya está todo impaciente, ¿verdad? Ay, ya se tardó. O estás en el celular, estás mandando un mensaje y de pronto no sale el mensaje y estás tú así como que, ¿y ahora qué pasó? Dice esto, aquello. Tranquilo, paciencia, paciencia, tranquilo. A mí me da risa porque una de las cosas que le enseñamos de pronto a nuestra perrita, ¿verdad? Ella se te queda viendo así con su carita, así como que dame algo de comer, y uno se la queda viendo. Y de pronto tú, si le quieres dar un hueso o algo, y luego le estamos paciencia, y ella se queda así como que.
Pero la verdad es que nosotros tenemos que recordar, en los tiempos de aflicción, Dios está produciendo en nosotros carácter. Y dentro de esa cualidad de carácter es la paciencia. Paciencia. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo es de que nosotros, cuántos de nosotros necesitamos desarrollar paciencia en un mundo acelerado. No es común la paciencia. Todo lo quieren así. En una empresa quieren resultados así. En un negocio queremos resultados así. En la iglesia queremos resultados así. Es más, cuando nosotros pensamos que necesitamos paciencia, por ejemplo, dentro del ministerio, recuerdo hace muchos años que, según intentamos con la misión G12, que prácticamente como en año y medio ya teníamos hasta líderes hechos. Y hasta que después me cayó así, trabajo mi ardillita por medio de un video que escuché del pastor Chuy Olivares, que él decía, hoy quieren formar líderes de una manera express. Año, año y medio, ya tienes hasta líderes y que no es que tanto, ya se consideran teólogos y ya se consideran profetas y apóstoles y esto, aquello. Y él decía algo, cuando a Jesús le llevó 3 años estando día y noche con esos hombres. ¿Y tú quieres hacerlo en un año? Cuando yo escuché esa enseñanza me puso tanto a pensar, digo, pues qué sonsos estábamos. ¿Por qué? Porque todo requiere paciencia, tiempo, tiempo, paciencia. Ujú, paciencia. Hasta para hacer unas carnitas, ¿verdad, Julio? Paciencia. Ujú. No entendieron al momento, pero el resultado se vio más adelante, ¿no? Cuando ellos fueron perseguidos, cuando ya no estaba Jesús, estaba su espíritu, pero Jesús físicamente ya estaba en el cielo, ¿no? Ya había ascendido al cielo. Al momento no se vio un resultado, porque incluso, aunque los preparó y les dijo, los van a perseguir, los van a aborrecer, esto, aquello, pero en el momento que vienen a aprender a Jesús, ¿dónde quedan los valientes? El Pedrito que dijo, ¿no? No, si es posible, daré mi vida por ti. Y el Señor así, ay, mi chavo, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Pero Pedro, Dios está desarrollando paciencia, carácter en nosotros en medio de la tribulación. Y la paciencia es la capacidad para soportar. Y eso también es algo que a nosotros no nos agrada, soportar. Pero precisamente lo que Dios usa para desarrollar paciencia en nosotros es tribulaciones. Entre más grande la tribulación, más grande es nuestra capacidad para soportar adversidad. Ujú. Veamos lo que dice una vez más, Santiago capítulo 2. Y yo como les digo, de verdad que Santiago capítulo 1, perdón, les dije el 2, pero es el 1. Cuando yo veo este tipo de versículos y les decía yo, de verdad hay tanto que hablar acerca de este tema. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Fíjense, Jesús ya habló, Pedro habló, Pablo habló, ahora Santiago está diciendo, ¿qué debemos hacer? Dice, cuando estén en diversas pruebas, tengan por sumo gozo. O sea, por un gozo extraordinario. Versículo 3. Otra vez, Santiago dice, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, en realidad, poco a poco se desarrolla esa paciencia. Y dice el versículo 4, a la mitad, mas que sean perfectos y cabales sin que les falte
cosa alguna. Híjole. Cuando yo veo este tipo de versículos, hermanos, cuando yo veo este tipo de versículos, yo digo, ay, Señor, me falta tanto. Yo no sé ustedes, pero de verdad yo digo, ay, Señor, de verdad eres bien paciente conmigo. La riego a cada rato. En medio de las pruebas, de pronto dudo, de pronto me pregunto, de pronto, ay, Señor, de verdad que eres bien paciente conmigo, pero cada vez me está haciendo más parecido al Señor. Ujú. Cuando vemos en la Biblia que las pruebas siempre tienen un propósito, que es la conclusión a la que llegó Job, debemos cambiar nuestra perspectiva de cuando estamos en las pruebas, en las aflicciones. Y no que por las mañanas oremos, Dios, mándame unas pruebitas para que se desarrolle mi carácter. No, nadie en su sano juicio va a decir eso. Ay, Señor, en este día, en lugar de que digas, ¿cómo se me antoja un taco de carnitas ahí con Julio? No, o sea, nadie va a orar, Dios, mándame una pruebita siquiera, porque quiero parecerme más a Cristo. No, pero debe cambiar nuestra perspectiva. ¿Cómo debo enfrentar esos tiempos difíciles? Sí debemos pensar que en medio de la prueba Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Dios cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito en mí. Y eso, ¿saben qué? Eso me llena de esperanza a mí, que Dios va a cumplir su propósito en mí. O sea, todo lo tiene tan planeado, tan en control Dios, que Él va a cumplir su propósito en mí. Pero no por mí, sino por Él. Algo que podemos estar seguros es que el Señor cumple su promesa, de que Él va a estar siempre con nosotros. Siempre, siempre. Porque, ¿verdad que es una de las cosas que de pronto hay gente que se cuestiona cuando está en aflicción? ¿Dónde está Dios? Ajá, se pregunta, ¿dónde está Dios? Pero pues es como en el pasaje que leemos en los evangelios, cuando los discípulos están en una barca azotada por el viento, los discípulos, ¿qué es lo que hacen? Se llenaron de miedo. Y empezaron a clamar, sálvanos Señor, que perecemos. ¿Y dónde estaba el Señor? Estaba durmiendo en la misma barca. Pero los discípulos están aquí, atemorizados, están aquí. Ay, Señor. Y el Señor, yo me imagino, ya los ve espantados. Se levanta, reprende al viento. Y ellos se quedan asombrados, ¿no? ¿Quién es este que hasta los vientos le obedece? Que hasta el mar le obedece. Como dice Julio, la verdad es que no aprendieron mucho. Pero el Señor fue paciente con ellos, como lo es con nosotros. Y él desde el cielo está, ay, mi hijo Julio no aprendió el cabezón. Ok, va otra vez, otra oportunidad. Ay, Rosita, ya, ok, pero es paciente con nosotros. Pero está forjando a Cristo en nosotros. Eso es lo que nos llena de esperanza. Y entonces ya enfrentamos las pruebas de diferente manera. Ujú. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Ujú. Sí, como Cristo. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Porque no basta con un esfuerzo de decir, ya voy a ser paciente. No, es que necesitamos la intervención del Espíritu Santo, que es precisamente esas son cualidades que produce solamente el Espíritu, pero son las que nos hacen parecer a Cristo. ¿Por qué? Porque Él era manso y humilde. Ujú, claro. Ujú. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos y que, aunque tenga mil problemas. O sea, es una actitud de Señor, dependo de ti. Ujú, ¿sí? Entonces, esta historia
que hablamos de los discípulos que están ahí con miedo, esto, aquello. Señor, se para y reprende. Esto nos enseña que Dios siempre tiene el control de todo. Y eso nos debe de llenar de consuelo y fortaleza en medio de la aflicción. Que cuando nosotros estemos en medio del mar, con el mar agitado, con esa tormenta, debemos recordar, pero Dios tiene el control de todo absolutamente. Porque Dios nunca nos va a desamparar. Y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces, cada vez que estemos en pruebas, gocémonos. Y aunque no entendamos, demos gracias a Dios. Porque la Biblia también dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. En todo. Entonces, solamente para finalizar, recordemos algo en medio de la aflicción. Dios me está haciendo más parecido a su Hijo. Y Él está desarrollando carácter en mí, aunque no entienda por qué atravesé. Acuérdense, Job viviendo de una manera recta, pasó aún así por tribulación. ¿Por qué nosotros no? Pues vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos, oh Dios, meditar en nuestro corazón y tener la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica correcta acerca del sufrimiento, del dolor? Señor, tú nos aseguras, tú nos prometes paz en medio de la aflicción. Tú nos aseguras que mientras estemos en este mundo, vamos a atravesar por tiempos difíciles, pero tienen un propósito: hacernos más y más parecidos a Jesús, desarrollar nuestro carácter de tal manera que se parezca al de nuestro amado Señor y Salvador. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios, cada día conocerte más. Que nuestro corazón esté lleno de esperanza cada vez que estemos atravesando por pruebas, por dificultades. Que nuestro corazón esté lleno de alegría, Señor. Humanamente es difícil cuando estamos en tiempos de enfermedad, de estrechez, de cosas que nos duelen, Señor. Pero sabemos que tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y te rogamos que siga obrando en nuestra vida. Sigue transformando nuestra vida. Sigue transformando nuestra manera de pensar. Gracias por tu palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y que, oh Dios, aún en los tiempos tal vez de quietud, en los cuales nos va bien, preparemos nuestro corazón, Señor, porque sin duda todos atravesamos días malos. Y gracias, Señor, por tu palabra, nos llena de consuelo, de dirección. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra en nuestros corazones. Te damos a ti el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres en